nuestro universo es infinito. Incomparable Sí, esos son porcentajes. diferentes. Y además, Pero el índice de letalidad de la infancia, que es ¿cuál más- es? Muy buenas noches, bienvenidos a Con los de Enfrente, el programa semanal del Universal y Milenio, con periodistas de ambos medios para analizar los temas de hoy. Sin más, saludo a mis colegas y vecinos, David Aponte. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Elisa Lanís, buenas noches. Héctor de Mauleón, ¿Qué tal? Buenas noches. Maite Azuela, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Carlos Marín Hola, Héctor. y Juan Pablo de Serra Costa. Héctor. ¿Cómo les va en estas épocas de coronavirus, de COVID-19 y con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que ahora sí, ya estamos Ya ante no una damos besos, pandemia nadie, global? Ya nadie da besos, ya saludamos así, nada más así. O de pie. Yo no. O de pie. De zapatito. Salvo Elisa, que vino a besucar a todos. Tú sigues saludando. Besó a todos. ¿Quién era que ya no estaba dando besos? Yo ya no beso a nadie. Ya no besas a nadie. O, como decía alguien más, nunca tuve las manos tan limpias. También. Bueno, oigan, sin duda, el tema esta noche pues es la declaración de pandemia que hace la Organización Mundial de la Salud. Ya hace 5 días que se rebasó la cifra de 100,000 casos y hoy pues la velocidad con la que se ha ido esparciendo por el mundo ha hecho que la OMS tome esa medida, pero además se junta con que esta misma noche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la suspensión total de vuelos entre Europa y Estados Unidos, con la excepción de Reino Unido. Durante 30 días. Durante 30 días, efectivos a partir de este viernes, lo cual, pues, Y que nos ya hay pone ante un 11 escenario, infectados en México. 12. un escenario 12 ya. Ah, ya 12. Miren Bueno, lo que menos de media hora. en lo que venía en el elevador. Sí, sí. 12 No, casos. y prepárense porque estas noticias, todo esto se va a acelerar. Nosotros vamos como 3 semanas o un mes atrás del resto del mundo. Cuando están diciendo, no, nos ayudó el calor, los 8, no son 8 y en México no pasó, no estamos en el mismo lapso de tiempo. El brote va a venir del 20 al 30 de marzo. Y en ese momento la realidad de lo que estamos viendo va a cambiar radicalmente. Están cayendo como fichas de dominó las cosas. Se dio lo de Estados Unidos, el cierre total en Italia, de todo lo que no sea farmacias y supermercados, todo lo demás cerrado, la crisis en Madrid, el anuncio de Angela Merkel diciendo que el 70% de las personas pueden estar ya infectadas sin saberlo. Y lo más grave, estamos frente a una enfermedad que en su mayor parte es asintomática. Entonces, mientras no se hagan pruebas de detección, no podemos saber qué estamos enfrentando porque no tiene síntomas, no presenta síntomas. Es a lo que yo quería ir. Las pruebas de detección parece que son la clave. Hoy, por ejemplo, escuchaba que entrevistaban a nuestro compañero columnista Enrique Acevedo, que ya está en cuarentena en Nueva York porque él estuvo en contacto con un compañero periodista que ya fue diagnosticado como positivo. Y resulta que él justo había escrito 2 columnas previas diciendo que en Estados Unidos el problema empezó con que no se estaban haciendo los suficientes estudios para detectarlo. Aquí las autoridades mexicanas advierten que ellos actuaron mejor que Estados Unidos. Habrá que ver si el resultado se va a notar, porque dicen que en Estados Unidos Trump dio la instrucción de que no se llevara a cabo el protocolo de la OMS, sino que el diagnóstico se hiciera por otra vía, no sabemos cuál. Que en México sí se lleva a cabo. El problema es que no tenemos números de cuántas detecciones se hacen. Hoy nos dicen que había alrededor de 200 ya diagnosticados como negativos y el resto, los 12 ya positivos. Pero en realidad, ¿cuántos, incluso aquí sentados, podemos estar? Claro. Que lo tenemos porque es asintomático, ¿no? Sí. Yo creo que México se debería de ver, retomando un poco lo que dice, México se debería de olvidarse del espejo chino, ¿no? Como decía Héctor de Mauleón, Italia venía 14 días atrás de China. Entonces,
le pega a Estados Unidos. Seguramente nosotros venimos como 20, 30 días atrás de Italia, 2, 3 semanas, y esto indudablemente va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer, en mi opinión, el gobierno federal? Lo que está diciendo Maite, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Primero, saber si tenemos la infraestructura para detectar estos casos, tanto en los estados como a nivel federal, y también ver qué tiene para detectar estos casos, para hacer estas pruebas, también el sector privado. Después, el secretario López-Gatell, el 28 de febrero, dijo exactamente lo mismo que la canciller de Alemania, que esto le va a pegar al 70%. Ok, si ya saben que le va a pegar o le podría pegar al 70% de la población, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es lo que a mí me preocupa en todo caso, ¿no? David. Voy con Juan Pablo, me parece que lo que está haciendo falta es información. Creo que cuando sale por primera vez el subsecretario con un tuit anunciando un positivo y que iban con una segunda prueba que al día siguiente se comprobó, que creo que lo aguantaron pues para la mañanera, confirmarlo en la mañanera. Después de eso me parece que hay una actuación correcta, la jefa de gobierno también, pero posteriormente no ha habido una información, ni creo que medidas de prevención, no las hemos visto. Pero todas las noches hay una actualización. Sí, pero no hemos visto medidas de prevención. Tenemos información de que en el aeropuerto de la Ciudad de México, en los vuelos internacionales, no hay controles suficientes, no hay pruebas suficientes. Y bueno, ahora que Donald Trump, dogmático como es, que no creía que el calor iba a frenar y tal, ya está anunciando estas medidas. Otro dogmático aquí en México, ¿cuándo se va a dar la información correcta y cuándo se van a tomar las medidas correctas? Eso es lo que no sabemos. Lo que va a ocurrir es que también Donald Trump más adelante va a anunciar la suspensión de vuelos de México hacia Estados Unidos si no se toman las medidas correctas en México. Elisa. Sí, la información ha ido fluyendo por goteo. pues a cuentagotas, pero sobre todo no sabemos de acciones, que eso es lo importante, porque se pueden dar conferencias y estar en contacto, pero el tema es si se requieren tomar ciertas medidas o no. Por ejemplo, en China las medidas incluían pruebas aleatorias a personas que no presentaban síntomas y ahí se detectaron algunas y se pudieron aislar y detectar. Nosotros, de veras, desde que empezó a surgir este brote, yo recuerdo, pues yo fui al Palacio de Minería y estaba así, ¿no? Yo me he subido al metro y a reventar. Digo, está bien no caer en ningún tipo de especulación y de histeria colectiva, ¿no? De mala información, pero creo que las medidas preventivas de algo que está surgiendo, que hemos consignado desde hace ya mucho tiempo en los espacios de noticias, desde hace semanas, y que ya el día de hoy se llega a la conclusión de que se puede ya calificar como una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues eso es lo que todavía no ha quedado claro, y no sé si el tratar de minimizarlo, hoy ya empiezan a surgir algunos datos más concretos de cuántas personas se tienen detectadas, y yo creo que tiene que ver precisamente con el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud. Marín. Sí, mi impresión es que no han tratado de minimizar nada. Están diciendo lo que saben y haciendo pues lo que saben hacer. Me parece que el desastre del sistema público de salud, que es evidente a nivel nacional, me hace pues tener mis reservas sobre la capacidad de reacción que realmente se tenga. No solamente por la reducción de presupuesto que ha habido a todo el sector, sino porque esta política de cuentachiles en que se quiere ahorrar para darlo en no sé qué tipo de apoyos sociales y becas, etcétera, aparejado con lo que pinta ya o preconiza un desastre de la petrolización de la economía, apostando a una refinería que no tiene mayor sentido según los que saben, etcétera, con la reducción de presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etcétera. Yo quiero ver a la hora en que realmente el destino nos alcance, cuál es la capacidad de reacción que tiene un gobierno que me parece, pues la ha hecho muy mal en materia de salud. Yo diría que han preparado el escenario de un desastre. Acabaron de desmantelar un de por sí precario sistema de salud,
provocaron un desabasto de medicinas, se gastaron el dinero que servía para enfrentar, hacer frente a desastres en otras cosas, y de repente llega todo junto. Se cae el petróleo, sube el dólar, se declara la pandemia, y lo más grave es que llegamos a la noción hoy, hasta hoy, después de pues no sé cuánto tiempo lleva esto en el aire, de que puede haber un porcentaje altísimo de personas que ya están infectadas y que ya contagiaron a las personas de su entorno. Lo que comentaba Elisa, bueno, no, es que es increíble. Mira, yo acabo de pasar por el Teatro Juárez, aquí en Sullivan, hay colas, está atiborrado de gente, en un espacio cerrado, como si no estuviera ocurriendo lo que estamos viendo. Yo creo que se tendría que tomar, de verdad, una campaña muy enérgica para llevar a la conciencia de la gente que no va a haber hospitales, se va a colapsar los hospitales. Venimos de unos meses en los que nos están diciendo no están los instrumentales mínimos, no hay guantes, no hay tapabocas, no, etcétera. Yo creo que este panorama medio negro o bastante negro del sector salud, pues se ha venido documentando de por lo menos hace 2 sexenios. Entonces, bueno, independientemente... Eso no es cierto. No, sí es cierto. No Aquí es cierto. Está publicado y transmitido pues en yo no televisión. sé qué y en medios medios. lees. Milenio no. Bueno, no, continúo. Entonces, el sector salud está fatal. Ahí están las declaraciones de los anteriores directores del IMSS que decían esto está cayéndose a pedazos, ¿no? Pero cayéndose a pedazos. Entonces lo vamos a tratar de rescatar. Y sacamos reportajes, pero todos los que pudimos. Luego dejamos de sacar reportajes, por alguna razón. Pero esa es la realidad. Entonces decía hoy la canciller Merkel, decía hoy, es Alemania, ¿eh? Esto le va a pegar durísimo. No tenemos capacidad, Alemania, para soportar esto. El asunto es ver qué tanto podemos disminuir lo que le va a pegar a nuestro sistema de salud. Entonces, vuelvo a lo mismo. El gobierno federal debería dejarse de ver en el espejo chino y pensar en Italia y en Alemania y ahora en Estados Unidos para ver qué hace. A ver qué hace. Ahí está la carta de Germán Martínez hace unos meses. Aquí nada más acotar, y hay que ver qué tanto va a pegar a México, porque también pues, se ha comportado de manera sui generis la propia expansión del virus y la propagación. Entonces, estábamos viendo ahorita algunas imágenes de Italia, por ejemplo, que ha sido tremenda la propagación, Irán, pero hay otros países cercanos o algunas zonas en donde no. Ahora también Australia, que por cierto, Tom Hanks, que ya dio positivo con su esposa. O sea, y hay algunas zonas en Estados Unidos, les decía, cuando yo fui allá a la fila, a minería, a la Feria del Libro, que estaba a reventar, estaba platicando con algunos amigos de Seattle, por ejemplo, ya había zonas totalmente aisladas y cerradas. Ahorita en Estados Unidos, en San Diego, por ejemplo, hay suspensión de clases, toman ya todo a larga distancia. Es decir, se han tomado medidas preventivas, incluso en zonas donde no ha brotado. En Seattle brotó, por supuesto, pero hay otras que no. Y no sabemos ¿qué tanto se va a manifestar, verdad? David y Héctor, nada más como contexto, David, antes, efectivamente, hay que recordar que desde la primera conferencia se fijaron 3 escenarios y aún no hemos pasado al segundo escenario. Estamos en el primero. No, por eso no se han suspendido las reuniones masivas, las altas concentraciones. Se supone que tiene que haber 100 casos, hay 12. Nada más para decir ahí y comentar a la audiencia, sí hay protocolos y hay niveles dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y todavía hasta el día de hoy, hasta la conferencia que hace unos minutos dieron en Palacio Nacional, son casos importados, es decir, gente que vino de España, de Italia, de otros lugares. No hay David, aquí. Me gustaría tocar el tema económico. Me parece que esa parte, si el sistema de salud está colapsado, como se ha mencionado aquí, o está al borde del colapso, lo que creo que no se está entendiendo es la economía, el desarrollo de la economía nacional y global. Y creo que aquí estamos en un escenario mucho peor, porque el precio del petróleo está bajando muchísimo, 20 y tantos dólares por barril, el dólar está subiendo, como decía Héctor, pero el tema aquí es que del año pasado
se chuparon casi la mitad del Fondo de Estabilización de la Economía. O sea, 130 y tantos mil millones de pesos se los chuparon. Estamos en 160 y tantos mil, que seguramente se los van a chupar este año. ¿Y cuál va a ser el escenario del próximo año? No vamos a tener este fondo de estabilización. ¿Y luego qué? ¿Van a ir por las reservas internacionales? Creo que el tema económico nos va a agarrar en un muy breve y ustedes en un conflicto. Es que, yo entiendo que también es una emergencia económica, no solo sanitaria, pero regresándome a la sanitaria, lo que creo es que este gobierno se está trazando en términos de prevención, porque evidentemente no tenemos cómo medirla. Cuando Elisa dice, bueno, se está propagando de manera aleatoria, parece ser que no hay forma de ver si Estados Unidos va a venir para acá. La preocupación justamente es que no tenemos forma de medirlo. A mí sí me pasa que estoy confundida. ¿Cómo le creo al gobierno que solo son 11 casos, ¿no? Si solamente ha medido 200? Entonces, incluso las pocas recomendaciones que empieza a ver es, si usted tiene síntoma, no vaya a un hospital. Entonces, ¿cómo puedo? Marca tal número, ¿no? ¿Cómo puedo yo realmente saber que lo tengo si esa prueba de detección no se me está aplicando? Esto creo que puede generar una propagación aún más alta de la que podríamos estar conteniendo a tiempo, y sí se están confiando de más. O yo sigo en la duda de que probablemente este problema esté mediáticamente sobrevaluado y nuestro gobierno tiene información que otros gobiernos no tienen. Héctor y Elisa. Antes de que empecemos con que el sistema de salud de México estaba mal desde la Nueva España, hay que recordar, nada más quiero recordar, yo no estoy diciendo que era una maravilla, pero para no meternos en eso, hay que recordar la carta de renuncia de Germán Martínez, donde alertó, están desmantelando esto y se están llevando el dinero a otro lado. Tocayo, o los hospitales fantasma de Peña Nieto. Bueno, exactamente. Eso es otra cosa. No es lo mismo. A ver, no vamos a hacer una discusión, pero si vale la pena esa es una manera de diluir el problema. Queriendo quedar bien, bueno, si quieren quedar bien con este gobierno, pues hagan una solicitud de trabajo. Pero O con los anteriores. Estábamos mal y ahora se están tomando decisiones. No, pero no pueden decirse mentiras. Sí, Carlos, Ni una Permíteme. mentira, no ha dicho nadie una mentira. No, yo Nadie ha dicho descalifico ninguna a mentira. quien sea que quiera afirmar que el pasado del sistema público de salud a este gobierno fue peor. Está verificado. Mira a qué grado llega la descalificación. Ha estado bien. Mira Pero es a justo. qué. Lo que Permíteme. estamos diciendo es que lo desmantelaron. Déjame, ¿por qué no me dejan 14 terminar? meses, porque estaba yo hablando. En 14 meses lo desmantelaron. Es una buena razón. ¿Verdad? Prosiga, señor Marín. Mira, la descalificación ha venido al colmo de que fue descalificada la acción en el Calderonato a propósito de la otra pandemia de la gripe esa con nombre de placa. Bueno, yo les aseguro que desde luego ahí viene, ya en Houston hoy anuncian el cierre del rodeo, que era un acto tradicional. El básquetbol. Pero déjame por favor terminar. Te estoy Bueno, aportando un dato. Y Texas, aunque Caraxo dijo la baronexa que Lexos está Texas, pues es vecino de varios estados mexicanos. Ahí viene, en Seattle, donde está la torre emblemática de la ciudad, en los jardines, van a hacer los campamentos de todos los homeless. Es decir, la gente sin casa, sin techo que hay en todo el estado. Es que cierran imagínense en toda la ciudad de esta, Texas, que es capital de Washington. Bueno, yo nada más digo, el colapso del sistema público de salud de esta magnitud, yo con 51 años de reportero nunca lo he visto. Y contra eso desmiento y descalifico cualquier afirmación en contra. Nada más era aportar información extra. Bueno, yo con 30 años sí lo Pero he es a visto. todo dar descalificar. Con 30 años yo sí lo he visto, 38 años yo sí lo he visto. El sexenio pasado documentamos y aquí se publicó los hospitales sin medicamentos, sin instrumentos, sin doctores y los blancos que te referiste. Pero ese no es el problema. El problema es qué va a hacer este gobierno, no nos mentira. Está publicado. O las crisis de desabasto. ¿Y tú que crees las en hemos la vivido verdad periódicamente. publicada? Pero vamos justamente, voladas Juan Pablo periodísticas, Marín, voladas. Justo era el tema que proponías no entrar y entramos. Pero bueno, vamos a seguir con el COVID. Nada más una opinión en relación al tema económico y del movimiento que se viene.
telúrico por el anuncio que hizo Donald Trump Sí. hace unos minutos. Es que estamos hablando de una situación internacional muy, muy complicada, en donde ya hacías el recuento, Héctor, pero ahora además, ¿qué impacto va a tener, qué impacto económico mundial la decisión de Donald Trump de cerrar 30 días su espacio aéreo a Europa Es que tiene una a partir del implicación en la viernes economía en la global. noche? Va a ser... Pero acá esos Y una elementos no se presión. toman en Pero cuenta. también hay que evaluar algo. En la cabeza de Trump lo primero que siempre está en sus prioridades es que esté en proceso electoral. Sí, Entonces no sabemos qué tanto las decisiones que toma abruptamente Sí, pero las responden más a su consecuencias- campaña las consecuencias política son ajenas a lo que a la que está en su emergencia cabeza. de Esas se salud. van a dar de todas ¿no? maneras. Es una presión para el El gobierno problema es que hay mexicano. consecuencias, Sí, es una aunque sea presión de para el gobierno decisiones mexicano, locas. pero- De hecho, Nos nada más les agarra- comento. esto nos sorprende en recesión. Tocayo, Se va a caer el turismo. Hace una hora, Hugo López-Gatell le preguntan justamente qué va a hacer el gobierno mexicano ante esto y él contesta, bueno, vamos a analizarlo. evaluándolo. Porque efectivamente es una presión muy fuerte. Si el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, si ustedes no suspenden vuelos, les cerramos. Así es. Entonces Donald Si Trump ya ustedes no sabemos toman que... medidas, si ustedes no toman medidas Sí. en México de contención, de información, de Pero prevención... deja interrumpir a mi tocayo. Él está- No, y sabemos que es un hombre que actúa así, siempre es un showman, ¿no? Y mediático y, por supuesto, con el tema electoral en Pues las estamos- venas y Nos va... vamos a México. No, pero es que, Es que nos eso va a presiona impactar. a O sea, México, estábamos hablando del tema económico y cómo va a sacudir y cómo se tiene que Y lo que pasa entre tomar Arabia y Rusia con el prevenciones, ¿no? petróleo. No. A medida que ya lo evolucionen las mencionaron. cosas, está el riesgo del cierre de la frontera. ¿sí? De eso estamos hablando. Por lo menos Texas. Por lo menos Texas. Que es el segundo estado con mayor decesos, ¿eh? El desplome en el turismo. El tercero. Porque esto es un proceso que puede llevar 3 o 4 meses Bueno. de crisis, Sí. según la Organización Mundial de la Salud. Va a comenzar lo grave en un par de semanas y vamos a ver la evolución a lo largo de Ya 3 se o están 4 dando cancelaciones. En el cuatro caso de meses. la H1N1 duró más de 2 años los efectos y incluso las muertes después de México, de que México controló la enfermedad, se fueron Y este gobierno incrementando criticó en el esas extranjero. medidas. Déjenme, por favor, a propósito de un reportaje que acabo de leer hace unos días en el Universal. Parece ser que, con opinión de investigadores del CONACYT, el dichoso Tren Maya, que no pidió ningún Maya, va a ser un fracaso. Ya se sabe que con la refinería de Dos Bocas. Inversiones que se van a otro lado, cuando yo quisiera ver el anuncio de Claro. cómo se reparten los kits de detección de este nuevo veneno. Bueno, si se están comprando siquiera, si no hay medicamentos, porque todos están bajo la sospecha de que son corruptos. Sí. Entonces, primeramente hay que ver eso. Imagínate los kits. Criticaron al presidente de Estados Unidos durante los últimos días, allá los medios, todos los medios, incluso ya se estaba uniendo Fox, que es, digamos, un medio afín, precisamente porque no tenían claro lo que estaba haciendo el gobierno federal en términos No reaccionó a tiempo. de reaccionar y cómo se estaba haciendo las pruebas estas. Vuelvo a lo mismo. México se tiene que ver, como dice Héctor de Mauleón, en el espejo ahora de Estados Unidos y tiene que ponerse a ver. Efectivamente, Trump, decía un comentarista hoy muy importante, se lo toma electoralmente. La decisión que hoy tomó fue muy presidencial. Lo empezaron a alabar incluso hasta en CNN, que nunca habían visto un presidente Trump así, etcétera. Tiene implicaciones políticas. Aquí no hay elecciones, entonces el gobierno tiene que garantizar, no sé cómo, que tenga los suficientes elementos para detectar qué está sucediendo y para que nosotros, los ciudadanos, lo contengamos. campaña permanente. Sí, es correcto. Bueno, o tendría que llamar a la sociedad a participar también en las Bien. medidas preventivas, como ocurrió hace 11 años. Bueno, que ¿no? están con la campaña Recomendando de que te laves las lavar manos. ¿Qué de, dicen los algunos expertos? Es lo no más tocar, efectivo. no y tocar. que estornudes como Sir Walter Raleigh. Oye, yo sí. Insisto, y el secretario de Hacienda tendría que estar anunciando un plan de medidas contracíclicas, de medidas que Se permitan... anunció dos, ¿no? No, no, los se fondos anunció el para plan. salud, para atender la Pero- emergencia. Sí, pero se Estoy requiere hablando de la saber cuestión qué fondos, económica. por ejemplo, para la industria turística, para la Ese industria es- claro, eso es aeronáutica, lo que para dice la David, industria eso estoy hablando, restaurantera. David, Bueno, estoy por hablando. eso. ¿De dónde van a sacar? Te estoy ¿De dónde apoyando. van a sacar? Sí. Ahora descalifícame. Gracias. No, yo nunca, Carlos. ¿De dónde van a sacar más recursos con una economía que está estancada? ¿Quién sabe? ¿Y de dónde Mira, va a sacar sus recursos para los Bueno, programas Hugo sociales? López-Gatell informó que están previendo las compras necesarias, los insumos y, Ojalá. bueno, todo ha sido un mensaje de tranquilidad hacia la población. Ahora, lo que dice la No, es lo Organización que ha Mundial de la Salud, informado. retomando lo que estábamos diciendo,
pues también es importante que la gente sepa, ¿no? Y todos los medios ayuden. Son 7 medidas que propone y que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y la verdad pasan por una buena higiene. Es la palabra que utilizó. Y que sí se están aplicando en México. Como Y no tocar a la gente, o sea, saludar así, ¿me explico? Hasta para allá y saludar así. Se lavan las manos para echarle la culpa a los sexenios pasados, en eso son excelentes. Y me gustaría saber qué agua están purificando, por ejemplo, en Iztapalapa, a donde llega o suele llegar verde de mugre el agua con la que se tienen que lavar las manos los pobladores de Iztapalapa. Bueno, vamos justo a la última ronda. No, es agua con alto contenido de hierro y sulfatos. Ya y siempre es lo que la dicen. cumbia del coronavirus, ¿no? La piñata, lo de hoy es la piñata del coronavirus. ¿no? El ingenio en esta Yo creo que sociedad mira, para cerrar de mi parte, yo creo que es importante que la gente, que todos nosotros, pues ya lo vivimos en el N1H1, ¿no? Si es que se llamaba así la placa. H1N1. H1N1. Tenía nombre de placa, ¿no? Exactamente. Entonces, sí tenemos que, digo, la verdad, no es por molestar a nadie, pero no sean cochinos. Todo el mundo estornudando y tosiendo, como si no pasara nada, siempre, independientemente de coronavirus, pues no les cuesta mucho trabajo hacer esto, y lavarse constantemente las manos también. No es todo el gobierno, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Sin coronavirus. Claro, sí, claro, por supuesto. Tomársela en serio, como dice Juan Pablo, pero si el propio presidente descalifica cuando su subsecretario dice que hay que tomar medidas y él sale a decir que va a seguir saliendo y saludando y abrazando y besando a la A lo mejor gente, se enferma. pues entonces estamos frente a un dogma, o sea, ahí no pasa nada. Y yo nada más para cerrar, quizá nos vemos dentro de 8 días si el coronavirus nos lo permite. No, yo nada más Y no suspendemos. Dijeron que Calderón había exagerado y se tardaron en reaccionar por una incomprensión de lo que se sobrevenía. Ojalá llegue la comprensión, ojalá haya una campaña efectiva para decirle a la gente que no es cierto que es una gripita y que no es cierto que nada más son 7 casos, que es una pandemia y que como es una pandemia se está acercando a nosotros, minuto a minuto viene detrás de nosotros. Bueno, Decía ayer un doctor que aparece en CNN, el doctor Gupta, que es un especialista, decía, más vale exagerar que no tomar las medidas adecuadas en este tipo de cosas. Y si Andrés Manuel está en campaña diaria, como dice de Mauleón, pues yo creo que es buen momento para que se le evalúe a partir de la exageración. Siempre se va a agradecer más a que lo haya dejado pasar, ¿no? Sí. Yo creo que es momento de tomar medidas preventivas si es que los casos han sido tan escasos como lo que se informó hasta el día de hoy y que son importados. Entonces, pues bueno, estamos en esa primera fase, esperemos que así sea, pero yo creo que no está de más tomar. Mañana veremos justo los efectos de todo lo que ocurrió este día. Muchísimas gracias, colegas, vecinos, y nos vemos la próxima. Los dejamos con información. Buenas noches. Gracias. Así es. El coronavirus.